La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje de la Palabra Diaria hoy. Continuamos con nuestra serie de estudios que he titulado ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Hoy en su tercera parte. Para ello quiero leer una vez más en el libro de Mateo capítulo 2 del verso 9 en adelante. Pero no sin antes hacer la aclaratoria que esta es una serie de mensajes donde estamos estudiando lo que nos dice en el Antiguo Testamento el libro de Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré el primogénito por la maldad de mi alma? ¿Qué debo hacer para presentarme delante de Dios? Es la interrogante que el hombre siempre se ha hecho. Las diferentes religiones buscan de dar respuesta a esta inquietud y decirnos cómo podemos agradar a Dios con una serie de dogmáticas enseñanzas que lo que pretenden es expresar el criterio humano, mas no el criterio de Dios. Ya hemos dicho, y una vez más debemos señalarlo hoy, que el camino para agradar a Dios no depende del hombre. Sí, no depende del hombre inicialmente, porque cuando nos conseguimos en el libro de Génesis, como ya hemos dicho, el hombre intentó hacer una torre cuya cúspide llegase al cielo para de esta manera acercarse a Dios. Pero Dios trastornó este propósito del hombre, porque no es ese el método que Dios ha trazado para que nosotros podamos comunicarnos con Él. No es de abajo hacia arriba la comunicación, sino que es de arriba hacia abajo. Por eso nos dice el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, dice que las palabras que el Señor predicaba es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Hago notorio una vez más esa expresión. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces es de arriba hacia abajo que Dios se acerca a nosotros. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces de esta manera es que Dios quiere tratar con nosotros, revelándose Él a nosotros. Por eso es que dice la Escritura: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí por supuesto que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es el principio del Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde directamente a los creyentes les está hablando acerca de profundas verdades espirituales. Pero cuando aquel verbo se hizo carne, se está refiriendo a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, una de las doctrinas cardinales, esenciales de la palabra de Dios, donde el Dios verdadero, único, que existe en todo el universo, se reveló al hombre haciéndose hombre. Es decir, que el Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Esa es la enseñanza que la Escritura nos deja. Ahora, Él nació humanamente hablando, biológicamente hablando, físicamente hablando, en un pesebre. Ahora, luego de nacer en ese pesebre, se traslada a una casa. Sus padres lo trasladan a ese lugar y dice que ya venían buscándole para adorarle unos magos desde el oriente. También hemos explicado ya que esos magos se refieren no a personas que practicasen el ocultismo, sino se refiere a hombres que se dedicaban al estudio de las estrellas, lo que hoy conocemos como astrónomos, no astrólogos, que creen que la influencia de las estrellas es lo que marca el destino del hombre, sino que más bien eran aquellos que se dedicaban al estudio de los astros, de los diferentes movimientos de las estrellas, y ellos vieron una estrella inusual que estaba guiándoles a dirigirse al cumplimiento
de el nacimiento del Mesías. Ellos venían buscando al rey de los judíos que había nacido y una estrella les guiaba. Ahora dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron a la casa donde se encontraba hospedada la familia con el niño que había nacido, entonces ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esos eran los presentes que fueron entregados a el niño como adoración. Ahora ese niño no quedó siendo niño. Ese niño solamente biológicamente en ese momento representaba esa edad, pero ese niño creció, se fortaleció y en el espíritu empezó a predicar el evangelio de su padre, porque no era otro que Dios mismo hecho hombre. Ahora bien, sucede que los presentes que estos hombres ofrecieron al Señor nos indican claramente lo que Dios espera de nosotros. Dice la Escritura en el libro de Miqueas, como cité hace un momento: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que espera Jehová de ti. El Señor nos declara qué es lo que espera de nosotros. Ahora, no por ello, al nosotros ofrecer esas ofrendas al Señor, estamos obteniendo la salvación. No, solamente obtenemos la salvación por medio de aquel medio que Él entregó para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Es aquel puente de comunicación que establece nuestra relación y cercanía con el Padre Celestial. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios nos acercamos a nuestro Padre por medio del primogénito de toda creación, por medio del unigénito Hijo de Dios, por medio del Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, estamos aceptando el perdón que Él nos ha otorgado. Ese perdón no es otra cosa que la reconciliación con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces todos mis pecados que he cometido hasta ese momento son perdonados. No importa la amplitud y profundidad de ese pecado, todo ese pecado es perdonado y se produce en mí la regeneración, un milagro maravilloso que es la formación de un nuevo ser espiritual. Es el nuevo nacimiento porque es el nuevo comienzo de otra etapa de vida. Ahora empiezo a agradar a Dios y de esta manera puedo andar ahora en el espíritu y no en la carne, y no cometer los errores pasados, porque si me dejo guiar por el Espíritu de Dios, entonces soy un hijo de Dios. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces soy guiado por el Espíritu Santo a vivir ahora no conforme a los deseos de mi carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es por ello que una religión no cambia al hombre. Solamente un hombre puede cambiar, solamente un ser humano puede cambiar cuando el Espíritu Santo pasa a morar en él. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo se amalgama, se une a nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y desde ese momento entonces puedo vencer los vicios, puedo vencer todas aquellas cosas que me llevaban a pecar en la antigüedad, porque he tenido un nuevo comienzo donde ahora soy guiado por el Espíritu Santo, el cual me lleva a ser vencedor sobre mi carne. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces ahora dice la Escritura que el pecado no se enseñoreará más de mí, porque no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. En la gracia recibo al Espíritu Santo. En la gracia acepto la salvación del Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces usted que me oye, si no ha tenido esa experiencia o se ha deslizado del camino del Evangelio, es la hora de volver a Él. Y al usted decirle al Señor: Señor, te abro mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y dame de tu Espíritu para agradarte, desde ese momento entonces
entonces usted vive en la gracia de Dios y disfruta nuevamente la gracia de Dios. Entonces ahora en la comunión con Él va a ofrecerle lo que a Él le agrada, no para salvarse, porque ya la salvación la ha recibido por medio de Jesucristo, sino que ahora lo que debo hacer es agradarle, porque ahora tengo comunión con Él. Y utilizando la ilustración de un noviazgo, entonces las personas después que se hacen novios, entonces buscan de agradar al ser amado. Igualmente en esta relación con Dios, entonces ahora que me he reconciliado con Él por medio de Jesucristo, busco de agradarle haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él espera de mí. Entonces volvemos al texto. ¿Qué espera Jehová de mí? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué espera Jehová de ti? Entonces ahora nos llegamos a la escritura donde en Mateo capítulo 2 se nos dice qué espera el Señor de nosotros para que le agrademos. Un pastor puede decirle muchas cosas de cómo usted agradará a Dios. Un evangelista puede decirle muchas cosas. Un maestro puede decirle muchas cosas. Un religioso puede decirle muchas cosas. El libro que usted está leyendo acerca de cualquier religión puede decirle muchas cosas. Pero la palabra de Dios, la norma de vida, el libro de autoridad que el Señor nos ha entregado como manual de nuestra vida, nos dice cómo debemos agradarle. Leo en el Evangelio de Mateo, una vez más, capítulo 2, del verso 9 en adelante, bajo la dirección del Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Ya hemos hablado acerca del oro, lo más valioso. El Señor pide de nosotros no las obras, sino lo más valioso de nuestro tiempo, lo más valioso de nuestra existencia, lo más valioso en nuestro corazón, lo más valioso en nuestros bienes, lo más valioso en nuestra conducta, lo más valioso de todos los que tenemos. El Señor no acepta sobras. Las obras, según la Biblia, sirven para alimentar a los perrillos que comen de la mesa de los hijos. Los hijos no dan migajas a Dios, los hijos dan lo más valioso a Dios. Eso ya lo hemos analizado. También hemos analizado acerca de la mirra, que fue nuestro estudio anterior, donde se nos habla acerca de vivir muertos al pecado y vivir en la gracia de Jesucristo, vivir en la nueva existencia que Él nos ha dado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. He muerto al pecado y ahora vivo para agradar a Dios. Os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso ya lo hemos estudiado, pero ahora nos corresponde ver la parte del incienso. El Señor quiere que ofrezcamos incienso. Antes de ir un poco más adelante, quiero recordarle que en el sistema de adoración del Antiguo Testamento, es decir, el sistema de adoración que se brindaba en el tabernáculo y también en el templo, porque uno es la continuación de otro, primeramente mientras el pueblo de Israel, que es el prototipo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que todas sus vivencias nos sirvieron de ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, todo el sistema de adoración del tabernáculo luego fue trasladado al templo, porque mientras ellos estuvieron en deambular por el desierto, caminar por el desierto, necesitaban una tienda móvil, necesitaban algo que pudiera moverse. Entonces por ello el tabernáculo, una gigantesca tienda confeccionada por Dios, dirigida por Dios, para de esta manera el pueblo adorarle mientras estaban en su peregrinar por el desierto. Más tarde esa adoración es trasladada al templo.
ya estando en tierra firme, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, entonces ellos podían construir un templo permanente donde siguiesen adorando a Dios. Esto lo hizo Salomón de parte de Dios, pero ahora ocurre que luego de construir este templo, entonces llega el momento en el cual el Señor Jesucristo hace su aparición física entre los hombres, y en una conversación que tiene con una mujer samaritana, al ella interpelarle y decirle: ustedes adoran en este monte, pero nosotros nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, que era donde estaba el templo. Y sucede que el Señor Jesucristo le responde: créeme, mujer, que llegará la hora en la cual no adorarán ni en este monte ni tampoco en Jerusalén, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores anda buscando el Padre, que le adoren. Oh, gloria a Dios para siempre.